Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 17 de marzo del año en curso, donde estamos viendo la unidad temática denominada estadística descriptiva, ¿no? Habíamos analizado en las sesiones anteriores la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados y para datos agrupados, ¿sí? Y es por ello, el día de hoy vamos a tratar de enfatizar cómo realmente se agrupan estos datos en las tablas de distribución de frecuencias y cuándo realmente no se debe realizar la agrupación, ¿ya? Entonces vayamos viendo. A ver, si recordamos acá en el ejemplo 2.1, se analizaba el caso de 25 empleados de la empresa de limpieza Totes sobre el número de hijos que tenían, ¿no? Se obtuvieron los siguientes datos, ¿no? Entonces vean, ahí tenemos un listado de cuántos hijos tienen cada uno de los 25 empleados de esta empresa, ¿no? A ver, lo primero que yo voy a analizar es el rango, ¿ya? El rango acá. ¿Qué es el rango? El rango no es nada más la diferencia del dato máximo, ¿ya? Lo hemos denotado acá con R en el estudio, y según fórmula es el máximo valor de los datos recolectados, o sea, de estos XIs, ¿no? Menos el mínimo valor. ¿Cuál es el máximo valor en este problema? A ver, por favor, me indican. 3, dice 3. No, no El es. 4. 4, licenciado, Tú dice 4. 4. Es 4. Seguramente te está afectando el Día del Padre, ¿no? Ahí, por favor, hay que cuidar. Sí. Menos acá. ¿Cuál sería el dato mínimo? 1 El 0, licenciado. al 0. Ese papacito sigue ahí, ¿no? Sigue mal. Ya, muy bien. Es 0, ¿no? Ahí el dato más pequeño. Entonces, vean, la diferencia de estos dos valores es 4. ¿Ya? Entonces, vean, el rango es muy corto, ¿ya? Es muy pequeño, ¿ya? Es por eso que los datos no se tienen que agrupar, ¿ya? Entonces, ahí van a ver la diferencia. Voy a analizar este otro caso acá en el ejemplo, en el ejemplo 2.2, el rango, ¿ya? El rango acá también lo voy a describir como R y es igual, vayan observando cuál es el máximo valor de ese conjunto de datos que son las estaturas, ¿no? Ahí. Y necesito también el mínimo valor. Ya ahí, a ver, por favor, respóndame. ¿Cuál El es? máximo 1,99. 199. 1,99. 199 centímetros, ¿no? Sí. Y el mínimo, 1,51. 1,51. ¿Cuánto es la diferencia de estos dos valores? 48. 48, ¿no? Vean acá, la amplitud del dato más alto menos el dato más bajo es de 48 centímetros. Por si acaso, acá estamos en centímetros, acá estamos en hijos, ya en este lado, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese análisis que se puede dar de forma directa, ya, se puede analizar ese evento de forma directa, entonces tengo que ver si agrupo los datos o no los agrupo, ¿ya? Las tablas de distribución de frecuencias para los dos existen, pues existen las tablas de distribución de frecuencias. Entonces, vamos a tratar de generar acá la tablita. A ver, acá en este caso habíamos visto, por acá voy a clasificar la tablita. Bien, estamos acá. Esta línea, por acá. Y teníamos la línea vertical, ¿no? Entonces vamos a recordar cómo hacíamos el diseño de la tabla de distribución de frecuencias principal, ¿no? A ver, si yo tengo este arreglo, donde yo no voy a agrupar los datos, ¿no? Vamos a ver qué nos está. Vamos a cotejar. Bien. Vean, en este primer caso, que es el ejemplo 2.1, la variable x sub i entra acá, ¿no?
que es el número de hijos, y acá sería la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, como el rango recorrido es muy corto, es de 4 hijos, entonces solamente acá clasifico, pues, 0, 1, 2, acá voy a extender un poco más, a ver, por acá, 3 y 4. Ahí está el rango de este estudio, ¿no? Entonces puedo modificar si gustan, ¿no? Para que haya mayor detalle, mayor coherencia en los datos, ¿no? Ahí. Ya, entonces, acá cuando yo tengo los datos no agrupados, o sea, cuando realmente se indican que los datos no están agrupados, cuando las categorías se ven claramente dentro de la variable de estudio, ¿no? Entonces, acá yo tengo en esta primera columna aquellos empleados que tienen 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, o bien 4 hijos, ¿no? Pues habíamos hecho el recuento, ¿no? ¿Cuántos empleados tienen 0 hijos? ¿Cuántos serán ahí? A ver, por favor, me ayuda. 2. 2. Acá el siguiente. 6. 6. 6. Acá creo que era 14. A ver, no sé si me equivoco. Sí, 14, dice. Acá era 7 y acá era 2. ¿Estamos de acuerdo? El 4 En creo el, que es. el 4 es 1. Ah, muy bien. Entonces acá he recordado de forma incorrecta. Acá es 1 entonces. En el 3 no es 2. 2, licenciado. En el 3 es 2, dice. Ah, ya. Entonces acá es 2, dicen, del de 3 hijos. Le está aumentando, hijos. Sí, ¿no? Hemos hecho mal el conteo. Ya. Todo esto sumaba 25, ¿no? Estábamos Sí, viendo sí, que 25. tiene que cuadrar, ¿no? El conteo, ¿no? Eso rápidamente lo vamos a hacer con algunas herramientas que también tenemos cuando la cantidad de datos es un poco mucho más grande. Por decir, si yo tengo esta misma preguntita por decir, de 100 empleados, ¿no? Ahí ya no voy a poder contar manualmente, ¿no? Sino ya tengo que utilizar algunas herramientas informáticas que nos ayuden, ¿no? A hacer este conteo rápidamente, o algunos programas, ¿no? Que nos van a facilitar también este conteo. Pero por ahora, para que lo hagamos en nuestros apuntes, ¿no? Tenemos que tratar de ver esta parte práctica con el lápiz y el papel. Ya, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no ve? De Es lo que acuerdo, dice. ya. Sí, Bien sencillito. Cuando los datos no se agrupan, ya es ahí las categorías están bien visibles. En este otro caso, ya que hemos visto en la sesión anterior, vean, el rango es un poquito más amplio, es de 48 centímetros. Entonces, vean, yo no puedo construir este tipo de tabla con características no agrupadas. Si yo construyese esta misma tabla en este mismo ejemplo, tendría que empezar pues, del dato 151 acá, ¿no? ¿Cuántos miden 151 centímetros? Hacer el conteo. ¿Cuántos miden 152 centímetros? Hacer el conteo. ¿Cuántos miden 153 centímetros? Hacer el conteo. ¿Hasta qué valor tengo que llegar? Hasta el dato 199, ¿no? O sea, ¿cuántos tienen una estatura de 199 centímetros? Hacer el conteo. Pero vean, acá yo voy a tener cuántas filas tendrá mi tabla si es que lo hago de esa forma sin agrupar los datos. Voy a tener 48 filas, que es esta diferencia, ¿no? Y ustedes saben que las tablas de distribución de frecuencias en una de sus recomendaciones es que tiene que tener un número de filas apropiado al estudio investigativo. Ya generalmente el número de filas que se recomienda es que no supere, ¿no? Las 15 líneas, ¿no? O los 15 renglones, ¿no? Entonces, vean, eso hay que tratar de cuidar. Cuando pasa ese hecho, entonces hay que agrupar los datos. ¿Cómo agrupamos los datos? En la anterior pizarrita tenemos las recomendaciones. A ver, los que estaban en la sesión anterior y hayan revisado, ¿qué es el siguiente paso?
para construir una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. ¿Qué hacemos? A ver, si recordamos, uno de ellos es calcular el rango. Ahí ya lo tenemos calculado el rango. Lo otro es calcular el número de filas. ¿Ya? ¿Cuántas filas va a tener mi tablita de distribución? Entonces, el número de filas lo hemos denotado con la letra M. Ya, ahí M. Es igual, ¿no? A la raíz cuadrada del tamaño muestral. ¿Cuánto vale nuestro tamaño muestral acá? ¿Cuántos individuos está haciendo el estudio? 30. 30, muy bien. ¿Cuánto es la raíz de 30 aproximadamente? 5,48. 5.48. Esto lo hemos redondeado. Lo hemos redondeado a 5, ¿no? Así. O 5.4 era, ¿no? Entonces, ahí lo hemos redondeado. ¿Ya? O pueden redondearlo tal vez a 6, dependiendo mucho del contexto, ¿no? Hay que utilizar buenos criterios de redondeo. A esto se le llama el número de filas. ¿Ya? Número de filas. Bien facilito saber cuántas filas va a tener mi tablita, ¿no? Si no es esta fórmula, tenemos la otra fórmula del señor Sturges, ¿no? Que también nos va a dar de forma mucho más agradable también el número de filas dentro de un estudio estadístico. ¿Ya? Entonces, ahí yo ya tengo el número de filas. ¿Ya? Fácil. La tablita entonces va a tener 5 filas. Luego hemos analizado el rango o recorrido de los datos, ¿no? Tenemos un rango de 48 centímetros dentro de este espacio. Y el otro evento que se analiza es el ancho de clase. ¿Ya? Te lo voy a denotar acá, el ancho de clase. No, si no, ahí nomás lo denotarás. Pero es el ancho de clase o amplitud del intervalo. Lo hemos denotado con C. Y esto no es nada más que la división del valor del rango entre el número de filas, que sería M. Entonces acá colocaremos los datos. Acá tendríamos 48. Dividido entre 5. ¿Cuánto da esto, por favor? Aproximadamente. ¿Cuánto es? 9,6. Ya 9.6. Tenemos que redondear este valor. Entonces, ¿A acá 7? a 10. 10. A 10, a 10. Esa es la amplitud del estudio. Entonces, una vez que yo ya tenga todos estos 3 pasitos bien sencillitos, vean, los pasitos no son nada complicados, recién voy a construir mi tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Los voy a agrupar mis datos. ¿Ya? Entonces voy a tratar de colocar por acá. Y anotemos por este lado. ¿Ya? Acá va a estar la variable de estudio, XY. ¿Ya? Este XY va a tener un límite inferior, se le llama comita, y un límite superior. Es un intervalo, ¿ya? Es un intervalo que en el lado izquierdo es abierto, ya es abierto, y en el lado derecho es cerrado. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la variable. Cuando se agrupan, entonces tiene esa característica. Muy diferente al del lado izquierdo. Luego acá tengo el FI. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que nos recomienda? Dice que en un estudio estadístico, cuando se pretende agrupar los datos en la tabla de distribución de frecuencias, dice que coloquemos un valor redondo en el inicio de este intervalo de clase. A ver, el dato más pequeño es 151. Entonces, un valor redondo que atrape a este valor 151 es el valor 150. ¿Ya? Ahí yo tengo el dato redondo y va a ser abierto, ¿no?
Entonces, a este 150, que es el valor redondo, le tengo que sumar la amplitud del intervalo o el ancho de clase, que en este caso es de 10 centímetros. 150 más 10 centímetros va a ser 160 centímetros. Acá lo cierro. Esta parte se entiende, por favor, porque esta es la base para generar los demás reglones. A ver. ¿Consultas? ¿Todo está claro? Dice uno más de 150, un poquito más alzada. No hay problema. Según la sugerencia de algunos textos, observas el dato más pequeñito. Acá está el dato más pequeñito. Es 151, ¿no ve? Entonces, tú tienes que darte un valor redondo antes de este valor. ¿Qué es un valor redondo? Un número que termina en 0 o 5, generalmente en 0, ¿ya? El valor redondo, ¿ya? Entonces, un valor que esté muy cercano o que atrapa a este 151 es el 150, ¿ya? Pues por eso estoy empezando en 150. Si mi dato mínimo fuese por decir si el mínimo dato, ¿no? El mínimo dato, si en este caso de las estaturas fuese 146, ¿no? El mínimo dato. Entonces, el intervalo empezará pues, en el valor redondo 140, ¿ya? En ese valor va a empezar. Y voy a sumarle el ancho de clase de 10, va a ir hasta 150 centímetros cerrado. A eso se refiere. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí, licenciado. Excelente. Ya, entonces voy a borrar Lick, esta. Vamos a mi seguir. valor mínimo es de, digamos, 159. Igual lo Igual tienes redondeamos. que empezar en 150. ¿Ya? Eso es lo que recomienda. Ya si fuera 159, acá tengo que empezar el valor redondo que le antecede es 150 también. Ahí está, Lick. Excelente. Ya esa es una estrategia. Ya vamos a ver varias estrategias de cómo empezamos. ¿Ya? Ya, una vez que tú tienes este primer intervalo construido, tienes que ahora en el siguiente intervalo repetir el valor que está al final, o sea, 160 centímetros, y sumarle nuevamente el ancho de clase. En este caso sería 160 más 10, 170. Y los cierras. De tal forma, dice, ¿no? Que estos intervalos no tengan que solaparse. Quiere decir, si en el conjunto de datos hay un dato de 160 centímetros, ¿en qué fila va a entrar ese dato, ese conteo? Si acá yo tengo un 160, digamos. ¿Dónde entrará a contarse? ¿En el primer reglón o en el segundo reglón? A ¿En el ver. primero, licenciada? En el primero, exactamente, en el primero, porque el dato 160 en el primer reglón es cerrado, ¿no ve? Toca o está el valor 160 en ese intervalo. En cambio, en el segundo es abierto, no contiene el 160. Contendrá desde el 161 hasta el 170. Eso hay que tener de forma bien clara cuando se está construyendo estos intervalos de clase. ¿Ya? Sigamos entonces en esta construcción. Voy a construir ahora las 5 líneas. ¿Sí? Voy a construir los 5 reglones. Ya, con esa estrategia entonces voy construyendo acá. Voy a tener el siguiente reglón. Acá sería de 170 a 180. Luego tendré pues de 180 abierto hasta 190 cerrado. Luego tendré de 190 cerrado de 190 abierto a 200 cerrado. Listo, ya tengo ahí la construcción que yo tengo que hacer. Entonces, esa es la primera estrategia. Ya, acá voy a dividir ahora una tabla de distribución. Ahí.
Se volteó. Vamos a corregir. Por acá lo construimos. Ya está por ahí, ¿no? Ya, vamos a mover. Ya, entonces, por favor, les voy a pedir ahora que me vayan contando cuántos casos pertenecen al primer intervalo, cuántos al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. O sea, hay que ir tachando. Por ejemplo, tengo que buscar estaturas superiores a 150 hasta 160. Entonces, ir viendo cuántos están en este intervalo. Vayamos contando, por favor. Y me indican los valores de sus frecuencias absolutas. Ya me indican que en el primer caso es 2, en el siguiente es 7, en el tercero 12. 12. a ver, veamos, tienen que contar bien. En el cuarto, 5. 5, excelente. Lick. Y en el último, ¿cuántos casos? 2. 1. 2. 2, licenciado. 2. 2. Excelente. Ya, entonces acá, a ver, vamos a corroborar la sumatoria. ¿Cuánto dará nuestra suma de todos estos datos realizado el conteo? ¿Cuánto da? 27, Lick. No 28. puede ser, no puede ser 28. 28 porque tengo 30 datos. Estamos mal. Les está afectando siempre. En el de 1.60 a 1.70 es 8. 8, licenciado. Ya, 8 es acá, dice acá, en esta parte. Ya, a Nos ver, falta 1. nos falta, así que En un... el de 180 al 190 creo que son 8. No, ya nos 7. sobra ahí. 7. Ahí es 7, licenciado. Ya, acá es 7, dice, borraremos acá. Donde de 180 a 190. 7. ¿Qué más? De Ya nos 170 a sobra. 180, licenciado, es 11. 11. Acá dice que es 11. Ahora sí es 30. Sí, Lick, ahora sí corresponde. Ya, ahora voy a corroborar, ya voy a corroborar. Voy a corroborar este dato de 11, ¿ya? Tienen que utilizar un tachado, ¿ya? La herramienta es el tachado. A ver, busquemos estaturas superiores a 170 hasta 180. Entiéndame bien, superiores a 170, o sea, tienen que ser de 171 hasta 180. A ver, desde 170 hasta 180. 1.73. Ya, este entra. Este Sí. entra. Sí. Este no entra. No entra. Tampoco entra. Este tampoco. Este Ese sí entra. sí. Positivo, sí, también. Sí. También. Ese no. No, Vayamos ahora al No. segundo renglón. No. 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 es 7, Lick. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Sí. También. Seguimos por acá. Este Ese sí. sí. Acá Ese sí. sí. Sigamos. Sí. 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 Y Sí. sí. Listo, ahí están. Ahí tendrían que ser 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 exactamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el conteo, ¿no? Ahora sí, podemos ver que esta información cuadra los 30 datos. Espero que así hayan hecho el conteo, ¿ya? De esa manera, para tratar de establecer estos resultados en la frecuencia absoluta. Veamos, nosotros tenemos en la anterior pizarra ese evento. Acá, ¿no? Acá está, por ejemplo, eran 2, 8, 11, 7, 2. 2, 8, 11, 7, 2. Exactamente, ¿no? Corrobora esa información. ¿Ya? Entonces, esta es la distinción que hay que hacer. En el lado izquierdo, vean, los datos no se están agrupando. Se dice que no se agrupan cuando no existen los intervalos asociados a la variable de estudio.
O sea, acá no hay intervalos. ¿Ya? En cambio, en la pizarra del lado derecho, como la amplitud del rango era muy elevado, entonces he tenido la estrategia de agrupar los datos en intervalos. Entonces, en esos intervalos se van ya realizando los diferentes conteos y se va armando la columna de la frecuencia absoluta. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende, Lick? Excelente, se entiende, dice. Ya, muy bien. Se entiende todo, ok. Nos vayamos viendo algunas interpretaciones. Por ejemplo, a ver, ahí vamos a encarar el siguiente reto, ¿no? A ver, hemos destacado también las interpretaciones. A ver, vamos a dar la palabra. ¿Estás por ahí, Cristian? Inge, buenos días. Buen día. ¿Cómo interpretamos este valor 14? A ver, ¿cómo sería la interpretación en esta tablita, el valor 14, según este ejemplo? ¿Cómo interpretarías ese dato? Y licenciado, buscando todos los números 2. No, pues tienes que responderme según al caso de estudio. Sabemos que hay 14 casos de este valor 2, pero ¿cómo se interpreta en la vida real? Hemos hecho interpretaciones. Yorick, A ver, dime. que 14 empleados tienen 2 hijos. Exacto, ¿no? Hemos dicho la interpretación siempre va en este sentido, ¿no? Hay 14 empleados que tienen 2 hijos. Esa es la interpretación que tenemos que hacer. ¿Ya? Hay que cuidar. Ahora, en el mismo sentido, a ver, ¿cómo sería la interpretación de este valor 8, señorita? Yo le hice A ver, dime. 8 personas miden de entre 1,61 a 1,70 centímetros. Excelente, ¿no? Hay 8 jugadores de básquetbol que tienen una estatura superior a 160 hasta 170 centímetros. Esa palabrita de superior tienen que involucrarlo, ¿ya? O bien lo que tú has dicho, ¿no ve? Desde 161 centímetros hasta 170 centímetros. Sí, Pero no te olvides que estos datos son enteros. Cuando sean datos, por decir, con punto decimal, por decir 1,78 m, por decir, ahí ya tienes que utilizar palabritas ya, como dice el intervalo abierto, ¿no? Superior a 160. Porque ahí ya puedes, ya no empezar en 161, pues puedes empezar, si es con punto decimal, en 1,61, 1,613, ¿no? Ahí va a haber diferentes aspectos que analizar en el caso del redondeo. Entonces, acostúmbrense que las interpretaciones sean en el sentido de la palabrita superior, ¿ya? Hay 8 jugadores de básquetbol que tienen una estatura superior a 160 centímetros hasta 170 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Una consulta, licenciado. Dígame. Cuando hablamos de este abierto, nos hablamos del paréntesis, nos referimos a abierto y el otro lado es un corchete que dice cerrado, pero diciendo, bueno, así lo interpreto yo o me estoy equivocando. Exacto. Ah, ya dice, gracias. Sí. Por eso el abierto no toca el valor 160 y el cerrado sí toca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre con las interpretaciones. Eso en el cálculo lo hemos visto, ¿no?
Acá, a ver si hago la recta real para este casito, ¿no? Digamos del 160 hasta el 170. Ustedes sabían que si es abierto, acá es la paleta sin colorear y en este lado, si es cerrado, tendré que colorear la paletita o el óvalo, ¿no? Entonces, todos los datos están involucrados en esta región, en este pedacito. Eso quiere decir que no toca el valor 160 y empezará pues, del 160 para adelante, ¿no? Hasta llegar al 170. Esa es la estrategia del intervalo, por si acaso. Por eso se llama intervalo de clase.